Hola chicos, continuamos con los temas y el tema que vamos a estar revisando esta sesión va a ser un tema de farmacología. ¿Qué vamos a ver? Bueno, específicamente vamos a ver otro electrolito. ¿Cuál? El bicarbonato de sodio. Y como ya habíamos visto, todos los electrolitos, independientemente de cuál sea, van a pertenecer a una familia de medicamentos conocido como medicamentos de alto riesgo. Y bueno, ¿cuáles son estos medicamentos, no? Bueno, propiamente van a ser aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo administras erróneamente, tienes un riesgo o una probabilidad demasiado elevada de producir un daño fatal, ya sea en la integridad o en la función de algún órgano o incluso llegar a causar la muerte del paciente. Vamos a hablar sobre el bicarbonato de sodio y bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción, no? Es decir, propiamente cómo funciona, ¿no? Y vamos a ver que el bicarbonato de sodio es un agente alcalinizante. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, que va a ayudarnos sobre todo en estas alteraciones de ácido-base. ¿De qué? Del pH. Vamos a ver las indicaciones terapéuticas, es decir, aquellas situaciones en las que está indicado la administración del bicarbonato de sodio. Y bueno, tenemos que está indicado como tratamiento de las acidosis metabólicas agudas o graves, ya sean causadas por una pérdida de bicarbonato, como puede ser en el caso de que el paciente tenga una diarrea grave o acidosis tubular renal, o por acumulación de un ácido, como ocurre en la cetoacidosis o acidosis láctica. También va a estar indicada sobre todo para alcalinizar la orina, porque esto se hace mucho en el tratamiento de intoxicaciones en fármacos o en sustancias como los barbitúricos y los salicilatos. ¿Por qué? Bueno, con el fin de que esa sustancia como tal no se vuelva a reabsorber y no siga teniendo, digamos, este efecto de toxicidad, este efecto tóxico, sobre todo en el riñón. Vamos a hablar un poquito sobre la posología. Y la posología, recordemos que se refiere como tal a las cantidades, ¿no? A las dosis. Y si bien va a depender sobre todo de las necesidades del paciente, es decir, que no tenemos como tal una indicación de decir nada más se le tiene que poner uno o dos, no. Esto realmente tiene que ser a través de una valoración y de realmente qué es lo que necesita el paciente, ¿no? Pero digamos como algo general, sobre todo para calcular las dosis, tenemos que en adultos con paro cardíaco la dosis inicial debe de ser de 1 miliequivalente por kilogramo. En niños, la dosis inicial también va a ser de 1 miliequivalente por kilogramo mediante una inyección, sobre todo lenta, ¿no? ¿Por qué lenta? Porque ya habíamos dicho que estos electrolitos son sumamente irritantes para la vena. Y en neonatos, es decir, en recién nacidos, no vamos a administrar el electrolito como tal, sino que lo vamos a tener que diluir. ¿Por qué? Porque recordemos que los vasos sanguíneos de los neonatos son todavía aún más frágiles que los de los niños y es mucho más fácil irritarlos, es mucho más fácil como tal romperlos, lesionarlos. Entonces, realmente, ¿qué estamos generando? Si bien siempre causamos un daño incluso en una inyección cualquiera, tenemos que ver que el beneficio obviamente sea mayor, ¿no? Y aquí cabe resaltar algo muy importante y nos dice como tal la bibliografía que no deben de exceder los 8 miliequivalentes por kilogramo diarios. Van a estar indicados también en acidosis graves, pero en casos menos críticos, sobre todo en adultos y en niños mayores, con una dosis inicial de 2 o 5 miliequivalentes por kilogramo. Y estos los tenemos que pasar de 4 en 8 horas, es decir, que se vaya pasando de una forma lenta. Vamos a hablar sobre las contraindicaciones, es decir, aquellas situaciones en las que no podemos administrar bicarbonato de sodio. Como primero tenemos la hipersensibilidad. ¿Y qué quiere decir? Alergia. No lo vamos a poder administrar si es alérgico al bicarbonato de sodio.
Tenemos también alcalosis metabólicas y respiratorias. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un aumento. Entonces, es ilógico que si hay un aumento, que hay un incremento patológico, tú le estés como tal administrando más de aquella sustancia. Tampoco se puede administrar en pacientes hipocalcémicos, es decir, en pacientes con niveles de calcio bajos, en pacientes con pérdidas excesivas de cloruro por vómitos o por succión gastrointestinal, en pacientes con riesgo de alcalosis hipoclorémica inducida por diuréticos, o en acidosis respiratoria en la que hay retención primaria de CO, es decir, en monóxido de carbono. Vamos a hablar un poquito sobre las advertencias y las precauciones, ¿no? Si bien este es un medicamento de alto riesgo en el que tenemos que tener sumo cuidado, también tenemos que poner especial atención en estas situaciones. ¿Cómo en cuáles? En pacientes anestesiados, en ancianos, ¿por qué? En pacientes anestesiados porque realmente no tienen un nivel de conciencia 15 de 15 en una escala de Glasgow. En ancianos porque los vasos, al igual que cualquier órgano o cualquier otro, otro órgano, cualquier otra institución, obviamente va sufriendo una degeneración con la edad. Es propio de la etapa del desarrollo. En pacientes con dietas pobres en sodio, en inconsciencia, en estados edematosos o en situaciones asociadas a retención de líquido. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el sodio, ¿cuál va a ser su principal función? Bueno, la retención de líquidos. Entonces, si tu paciente ya está reteniendo el líquido y es algo patológico, ¿por qué le vas a dar una sustancia que le va a hacer retener aún más líquido? En insuficiencia renal grave, porque puede causar oliguria o anuria, que quiere decir que orine muy poquito y que aparte esa pequeña cantidad de orina la orine como no solo en, digamos, en una ida al baño, ¿no? Que sean varias y que sea de chorritos. O anuria que realmente no esté orinando. En el tratamiento concomitante con corticosteroides o corticotropina y para prevenir la extravasación cuando se administra por intravenosa. Vamos a checar las interacciones, es decir, estas consecuencias o estas reacciones que tiene sobre todo con otra sustancia, independientemente de si es otro medicamento, una droga, un alimento, etc. Y bueno, dice que va a aumentar la secreción de carbonato de litio, de salicilatos y de barbitúricos. Es decir, que si tomamos carbonato de litio, salicilatos o barbitúricos, se van a eliminar más rápidamente de nuestro cuerpo si administramos de manera conjunta bicarbonato de sodio. Va a disminuir la excreción de simpatomiméticos y estimulantes. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si estamos tomando o si somos de tomar muchísimo café, que ese es un estimulante, va a disminuir la excreción, es decir, va a disminuir esa eliminación mediante la orina. Y tenemos que evitarlo sobre todo con nefrotóxicos. Vamos a ver las reacciones adversas, conocidas también como efectos secundarios o como alguna otra situación que se puede dar a causa de que estemos tomando o administrando bicarbonato de sodio. Tenemos la alcalosis metabólica, la hipocalidemia, la hipocalcemia, la tetania, acidosis láctica, hipernatremia, estado hiperosmolar, cambios de humor, irritabilidad, hipertonía, hemorragia cerebral, arritmia, hipotensión, hipoxia, diarrea, debilidad muscular, fatiga, edema, necrosis, úlcera y descamación. Y bueno, esto ha sido todo.